Ese era yo en 1982. Estaba haciendo el servicio militar, que era obligatorio en aquel momento, y me llega un telegrama el 11 de abril de que tenía que ir a las Malvinas. El 2 de abril Argentina las había recuperado y bueno, me tocó ese destino. Mi padre, que sabía lo que podía llegar a pasar, me dice, te vas a Uruguay, yo te mando plata y hasta que todo pase. Y yo le dije, no, no, ¿cómo? No, no, yo voy. Y ahí estaba, como muchos, en aviones generalmente, yendo como a una aventura, a algo emocionante, participando de algo histórico y sin mucha idea de lo que iba a pasar. O sea, no pensábamos en que íbamos a morir algunos o tener que matar o tener que rescatar heridos. Y esta imagen es muy similar en todas las guerras. Esa es de la Primera Guerra Mundial, ingleses yendo a una de las peores confrontaciones que tuvo la humanidad. Y, y siempre hay como algo, por las películas o lo que sea, algo como romántico, algo aventurero. Y de hecho, mi nombre es Alejandro porque un tío abuelo mío había muerto en la guerra del Paraguay. Así que siempre yo le preguntaba a mi abuelo cómo había sido eso y siempre como que me atrajo el tema de la guerra. Y de hecho, tenía un sueño de chiquito y se lo dije a mi abuelo. Quiero ir, cuando alguna guerra termine, quiero estar en ese campo de batalla y ver cómo es la destrucción, ver cómo quedan las cosas, un tanque, una trinchera. Obviamente pensé que nunca se me iba a dar. Eh, pero terminé en las Malvinas y ahí fui primero estibador en el muelle de la ciudad. Luego también hice muchas guardias con el cabo Salles, que me acompañó toda la guerra. En esas guardias y en esos trayectos por la ciudad tuve contacto con los isleños y la verdad que si bien éramos ambos seres humanos, estábamos de un lado y del otro, en el sentido de que nosotros estábamos por la fuerza haciendo lo que ellos no querían, que eran ser argentinos, y, pero no me preocupaba mucho porque era como mi deber y también, en cierto modo, ellos 150 años antes de 1982 habían hecho lo mismo con argentinos, así que no me llamaba mucho la atención. Luego se me destinó al Bahía Buen Suceso, ese buque en el muelle de la ciudad, y en este Buen Suceso estuve 20 días navegando alrededor de las islas, estando en Bahía Fox, como es en esa foto, sufrimos un ataque de 2 Harriers con cohetes y misiles y bueno, así quedó el barco, hubieron 4 heridos. Ese fue mi contacto con la guerra, ya no era una película, ya no era una aventura, era algo un poco más complicado. Y se complicó mucho más una noche cuando empezó el ataque naval, y en ese ataque naval hubieron heridos y hubieron muertos. Uno de esos muertos, Juan Ramón Turano, ahí lo vemos con su hermana de chiquito y ya cuando ingresó a la Marina. ¿Cuál era el sueño de él? Timonear un barco. O sea, se metió en la Marina para eso y finalmente, con 17 años, muerto en la turba malvinera. Cuando él se murió, primero que pensé, ¿por qué no a mí? Y segundo, para mí ahí ya los isleños no eran buena gente, los británicos menos, a los isleños los quería tirar al mar y a los británicos matar a cualquiera. Y le juré venganza cuando lo enterramos, le tiré la turba sobre su cuerpo y le dije, yo te voy a vengar. Y era lo único que me importaba. No tenía ya familia, yo no pensaba en nada más que vengarlo. Y hacía guardias y estaba siempre yendo al frente. Pero
No tuve esa oportunidad porque no tuve combate cuerpo a cuerpo donde estuvimos y nos rendimos. Un momento muy duro, eh, un momento en el cual de repente pensé, ese sueño decía mi abuelo de estar en un campo de batalla finalmente se me cumplió, pero ya no era un campo cualquiera, era un campo donde había visto lo peor del ser humano, yo mismo queriendo matar para vengar, gente muriendo por tierra, eh, heridos que ya no iban a tener una pierna, y el sueño de Turano de timonear un barco que se cumplió, pero se truncó a los 17 años. La rendición fue muy dura, de repente de tener una bandera argentina en un mástil pasar a tener una bandera inglesa y cambiar de país sin cambiar de lugar ni de aduana. En esa rendición, imagínense si cuando uno pierde un campeonato de fútbol, cómo se siente, imagínense si se pierde una guerra y uno empieza a pensar en los muertos que enterró y en los heridos. Finalmente llegué, una semana estuve prisionero con los ingleses y otra semana para volver. Y ahí estoy de nuevo con mi abuelo, a quien le conté de nuevo cómo era una guerra. Ya no volvimos igual, fuimos jóvenes, fuimos sonrientes en ese avión, pero volvimos hombres ya muy viejos y sin sonreír. Estuve 30 años con ese sentir de no había cumplido la promesa de mi amigo, no lo había vengado. No es que me molestó, tuve familia, tuve una profesión, pero siempre con esa deuda con mi amigo. 30 años después, Bautista Segons decide en su cuarto viaje, me sumo, decide sumarme, por la paz y todo esto que habla Bautista, pero no era para mí, o sea, yo solamente quería ir acompañado de las Malvinas, y sin embargo ahí se dan un montón de situaciones. La primera con mi amigo Fabián Abraham, estuve con él en el lugar en donde él mató a un inglés, y mientras él me lo estaba describiendo, para mí era como estar al lado de Messi, lo quería tocar, estaba con un héroe que había cumplido lo que yo no había podido. Y él llorando, me pasó su dolor. Él no se puede olvidar de la cara de ese inglés que mató. Se quiso suicidar 2 veces y por suerte Dios no lo quiso. Y me dijo, vos también sos un héroe, vos diste de comer con el barco, diste apoyo logístico y si hubieras estado donde yo estuve, 2 amigos míos no se hubieran muerto de hambre. Y bueno, como que un poco me lavó de esa sed de venganza, ¿no? Y también del otro lado, Andrew Miller, un isleño, me contó que él con 16 años se fue a las islas que están a la izquierda de la Gran Malvina como observador adelantado para dar datos sobre los aviones argentinos y era una alerta temprana. Y en una de esas ocasiones, él pensaba que hacía un trabajo, pero en una de esas ocasiones un misil impacta en un avión argentino y él lo ve y él ruega que el piloto se eyecte y no se eyecta. Se muere el piloto y después lo condecoran. Y cuando lo condecoran, le ofrecen ser parte de los Royal Marines y él dice, no, quiero ser bombero para salvar vidas que he truncado. Y entonces me di cuenta que nadie gana. O sea, mi amigo que mató a un inglés no ganó. Él que mató o ayudó a matar a un argentino tampoco. En la guerra nadie gana, todos pierden. ¿Y qué hacemos? O sea, hay muertos por un lado que tenemos que honrar. ¿Pero cómo? ¿Los honramos pidiendo más guerra, pidiendo más venganza, o los honramos sublimando su dolor en pos de algo productivo, de alguna negociación o de lo que sea? Y para que haya negociación tiene que haber diálogo, y para que haya diálogo tenemos que conocernos. Entonces le propuse a Bautista, hagamos un partido de rugby en Inglaterra, veteranos británicos y argentinos mezclados, como puntapié inicial de algo que algún día se pueda dar. Y ahí
Bueno, el Papa bendijo la pelota. Debo ser el único ser humano en toda la historia de la humanidad que un Papa le hace un pase de rugby. Eh, y ahí estuvimos en Londres juntos, un montón de gente, pero también veteranos británicos y argentinos jugando mezclados. Ahí ven en un line un veterano británico ayudando a un argentino que el otro, el inglés, le quiere agarrar la pelota, en este caso Bautista, pero de todo. Y también a partir de eso se empezó a crear una como relación entre británicos y argentinos. Acá estoy con Jeffrey Cardoso, que fue el responsable del cementerio de Darwin, y este evento fue organizado por la Fe del Centurión. O sea, de repente asociaciones me empiezan a llamar porque saben que yo tengo conexiones con los veteranos de allá. Y hoy soy amigo, somos amigos. En esa foto ven de izquierda a derecha un veterano argentino, un británico, argentino, británico y yo. O sea, somos amigos, tenemos los mismos valores, los mismos pensamientos, hemos sufrido lo mismo y no siento que esté deshonrando a los muertos. Siento que los muertos nos piden que hagamos algo para que no hayan más muertos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con esto, con diálogo, con hermandad. Y recuerdan que al principio les dije que mi padre me ofreció no ir a la guerra, escaparme. Y yo le dije, no, no, yo voy. Cuando volví a casa, me acostaba a dormir y me venía un sueño de que había una segunda guerra de Malvinas, me volvían a convocar, mi padre me volvía a decir de no ir, y yo le decía, no, no voy, voy, y me despertaba con las bombas. Al otro, y ya no me podía dormir, a la otra noche, de nuevo, tercera vez, tercera guerra de Malvinas, mi padre me proponía eso y yo decía, no, 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 voy, voy. Y así estuve como 5 o 6, debo ser el veterano de guerra de Malvinas que más guerras tuvo. Y en el sueño, lo miro fijo a mi padre cuando me propone no ir y yo le digo, bueno, no voy. Y desde ahí no tuve nunca más una pesadilla. Ahora, si cada persona, cuando se le propone o se le obliga a ir a una guerra, se pone como en mi sueño y dice no voy, obliga, y también los del otro bando, digamos, y obliga a los estados a no declarar la guerra, obliga a la negociación y que no sea la guerra la última instancia, sino que siempre haya una última instancia en la cual no perdamos todos algo, porque todos vamos a perder. Y termino con esta foto. Esta foto es de mi hijo en el partido ese que organizamos en Londres. Y ahí pasaron dos cosas. Una, tenía 7 años él en ese momento. Una, va un inglés y está por hacer el try. Y va mi hijo, un inglés, Royal Marine, va mi hijo con 7 años a querer taclearlo. El inglés hace así, lo tira 5 metros y hace el try. Yo voy a agarrarlo y le dije, ¿qué le pasa? A ver si se rompió algo. Y en vez de estar llorando, estaba feliz. Yo le digo, ¿por qué estás contento? Y me dice, porque lo intenté. Y eso es lo que hicimos los veteranos argentinos. Lo intentamos. Y tenemos que estar felices por eso. Y el pueblo argentino tiene que estar feliz porque tanto los que murieron como los que volvimos, lo intentamos. Y eso es meritorio. Y lo otro, cuando volvió, hizo un try justo en ese partido. Cuando volvió al colegio, le preguntan en el colegio, ¿a dónde fuiste? Y dice, fui a un evento por la paz. Y vi veteranos británicos y argentinos unidos. Y él estaba feliz. Y me enseñó que es para donde hay que estar. Hay que unirse, evitando las guerras. Y si alguna vez alguien le obliga, o como decía, o le propone ir a una guerra, digan, yo no declaro guerras, yo te declaro la paz.
Gracias.